¿Tenemos quórum? Sí. ¿Sí? Para que pasen lista. Buenos días, señores congresistas. Se va a pasar lista para computar el quórum. Señores congresistas, Miguel Grau Seminario. Olechea Álvarez Calderón. Presente. Beteta Rubín. Presente. Eres Ichicoma. Palma Mendoza. Presente. Torres Morales. Salgado Rubianes. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Neira Olaichea. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Iberico Núñez. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Apaz Ordóñez. Arana Segarra. Robles Uribe. Del Águila Herrera. Violeta López. Flores Vilches. León Romero. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Sí, escuché al... Sí.
Reategui Flores. Han contestado a la lista 16 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 12 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 010-2019 que modifica la ley 30.309, ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, coordinada por el congresista Neira Olaechea. Informe minoría del decreto de urgencia 010-2019, congresista Ochoa Peso. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Neira Olaechea. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los colegas de esta comisión permanente. Señor presidente, colegas congresistas, tengan ustedes muy buenos días. Debo dejar constancia nuevamente, señor presidente, que el grupo de trabajo del cual soy el coordinador está integrado también por la señora congresista Luz Salgado Rubianes y el señor congresista Edgar Ochoa Peso. Este informe fue ampliamente debatido en la sesión de la Comisión Permanente de fecha 06 de enero de 2020, sesión de la cual se aprobó un cuarto intermedio para considerar los ajustes necesarios, incluyendo los aportes de los señores congresistas que intervinieron. En ese sentido, señor presidente, a continuación voy a señalar las precisiones realizadas. Se precisa en el punto 5.2 de las conclusiones del informe con el siguiente texto. 5.2. El decreto de urgencia número 010-2019 transgrede los alcances del mandato constitucional vigente establecidos por el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y demás normas aludidas en el presente informe. Con el aporte de los señores congresistas se precisa el punto 6.1 de las recomendaciones con el siguiente texto. 6.1. Conforme a los antes esbozados del decreto de urgencia número 10-2019, contiene modificaciones y ampliaciones de beneficios tributarios que inicialmente se encuentran normados en la Ley 3039. El punto de quiebre constitucional se encuentra establecido por el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Estas modificaciones o ampliaciones de beneficios en materia tributaria se encuentran restringidos por el Poder Ejecutivo para hacerlo a través de un decreto de urgencia. De tal manera que resulta por recomendar su derogatoria en el extremo a que existen incrementos de la reducción adicional del beneficio tributario de 50% a 115% y de 175% a 215%, etcétera. Aspecto que lo podemos ver en la página 19 a las 26 del presente informe. Asimismo, sugerir al futuro Parlamento legislar de manera precisa en la parte pertinente del artículo 1 de la Ley 3039, donde se señala vinculados o no al giro de negocio de la empresa, aspecto que debe ser precisado en el siguiente texto. Deben estar vinculados al giro del negocio de la empresa. Aspectos que a la fecha no se encuentran sustentados en el propio decreto de urgencia
2019, ni mucho menos por la opinión de los órganos responsables en la emisión de los decretos de urgencia número 10/2019, materia de examen. Se está adicionando los puntos 6.4 y 6.5 en el ítem de las recomendaciones, de acuerdo a los aportes de los señores congresistas en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 6 de enero de 2019 con el siguiente texto. 6.4. Sugerir al futuro Parlamento Nacional, a través de la comisión respectiva, realice las acciones de control político e investigue el uso de los recursos destinados a las empresas beneficiadas con este incentivo tributario, así como los procedimientos y resultados obtenidos conforme a lo dispuesto por la Ley 3039, la ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, y su modificatoria mediante el decreto de urgencia 10/2019. 6.5. Sugerir al futuro Parlamento Nacional legislar de manera precisa la parte pertinente del inciso D del artículo 3 de la Ley 3039, donde señala de corresponder aspecto que debe ser suprimido por no encontrarse sustentado por el propio decreto de urgencia 10/2019, ni mucho menos por las opiniones de los órganos responsables en la emisión del decreto de urgencia número 10/2019, materia de examen. Con ello, señor presidente, se puede evidenciar lo siguiente: el decreto de urgencia 10/2019 transgrede los parámetros que establece el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, que señala lo siguiente: la ley de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Y según la propia información de las instituciones responsables, que no existiría una demanda objetiva que sustente la emisión de una ampliación de la deducción de beneficios tributarios como se ha venido dando a través de la Ley 3039. A pesar de la importancia que tiene la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Corresponde a la Comisión Permanente, una vez aprobado el presente informe, elevar al Congreso de la República, que sea elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad por lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de Perú. Lo que pongo a su consideración, señor presidente, colegas congresistas, ponerlo a votación y seguidamente su aprobación. Muchas gracias. Entonces, si tenemos el consenso que quedamos el otro día con esta modificación hecha por el cuarto intermedio, si estamos de acuerdo, pasaríamos a la votación, no sin antes si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Congresista Ochoa, congresista Arana. Muchas gracias, presidente. Presidente, el consenso no se logra con solamente retirar el término "eso no es constitucional o inconstitucional", sino fundamentalmente con la reflexión que se ha hecho en este espacio respecto a la importancia de esa norma, respecto a la importancia de ese decreto, en el cual se ha establecido además que se ha perdido de vista la necesidad imperante de promover la investigación, la ciencia y la innovación. Entonces, eso es el punto fundamental, presidente. O sea, creo que hay una rigurosidad, ¿no es cierto?, en la interpretación de la incorporación en materia tributaria, que es un punto en el que ya nos hemos puesto efectivamente de acuerdo y se ha sugerido, ¿no es cierto?, incluso en esta comisión, que sea retirada de estos procesos. Entonces, en ese sentido, presidente, yo en lo personal sigo preservando la posición de que el decreto de urgencia no puede ser declarado inconstitucional, porque transgrediría la posibilidad de seguir promoviendo una política de investigación tecnológica, científica y de innovación. Hay, presidente, ciertamente una percepción de señalar que lo que nosotros digamos no es vinculante, porque el próximo Congreso hará lo que le vea por conveniente. Sin embargo, presidente, en una reflexión elemental, es que el calendario de los procesos de investigación que se están desarrollando ahora eventualmente deberían cortarse al 31 de diciembre. Eventualmente deberían cortarse, ¿no es cierto? Porque hay procesos de investigación que seguramente están continuando. Entonces, bajo esa premisa, presidente, la empresa
tiene un vacío legal para poder decir yo voy a seguir promoviendo la investigación desde mi rol y desde mi responsabilidad con cargo a mis beneficios tributarios. Es cierto, presidente, que es cuestionable y discutible el tema de los beneficios tributarios. Nosotros particularmente nos negamos a tipo de exoneraciones tributarias de naturaleza de otro tipo que esté ligado digamos, a beneficios solamente de enriquecimiento de la empresa, más no en una lógica como la anterior vez que hemos visto en el caso del libro. Y como hemos visto, como estamos viendo ahora en el caso de la investigación, la ciencia. Presidente, la investigación, la innovación tecnológica y científica son el nutriente fundamental para la cultura y la educación de nuestro país. Y la educación es un derecho fundamental, es un servicio esencial del Estado. Entonces, quiero también señalar, presidente, que se ha dicho que esto efectivamente solamente favorece a las grandes empresas. Comparto, presidente, que se incorpore en el análisis, que se desarrolle un proceso de investigación, indagación de cómo se están manejando estos recursos. Pero el decreto de urgencia, presidente, señala lo siguiente casi textualmente. Dice, como quiera que de este beneficio tributario se nota que los que más se benefician o los que más hacen uso de este beneficio son las grandes empresas, entonces dice el Estado peruano, ¿cómo motivo a la pequeña empresa? Para que se incorpore también en procesos de investigación. Y entonces le sube el beneficio tributario a la pequeña empresa. ¿Qué es lo que la anterior vez se negaba a creer que estaba señalándose? Y dice acá, presidente, o sea, a los que son menos de 2.300 UITs pueden, ¿no es cierto?, hasta considerar hasta 215%. O sea, le está diciendo a la microempresa, ¿qué más necesitas tú para que te motives a que tus recursos puedan ser incorporados en investigación? Entonces, presidente, creo que me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, presidente, y después el congresista Ángel Neira. Muchas gracias, congresista Ochoa. Congresista Alcorta, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Una consulta. La comisión permanente no puede evaluar, ni opinar, ni votar, ni cambiar, ni modificar temas tributarios, de derechos humanos, de tratados internacionales, defensa nacional. No lo puede hacer. El Ejecutivo lamentablemente no tiene asesores porque la gente que ha venido al Congreso, a las diferentes comisiones, para las urgencias no tienen idea dónde están parados, no tienen idea de lo más básico. Entonces, si el Ejecutivo no sabe, no le han dicho, no conoce, no tiene asesores que le digan que no podemos ver temas tributarios, nos los mandan por eso, no podemos verlo. No deberíamos ni siquiera aceptarlo, sino dejarlo para que el próximo Congreso se lo devuelva. No podemos ni siquiera emitir una opinión, no podemos hacer nada con respecto a modificaciones tributarias, ni a favor ni en contra. Entonces, yo lo que siento es que el Ejecutivo, lo que no ha hecho en 1 año y medio de gestión, ahora lo manda a hacer todos los días, nos manda a hacer decretos urgentes todo el tiempo. Es como la bendita demanda competencial que ya sabemos cómo viene adelantada, ¿no? Con un señor bastante sinuoso como el señor Ramos, que dijo lo que no dijo, que desmiente que dice una cosa y después la desmiente, que niega lo que dijo anteriormente, que tuerce la información, que adelanta opinión y después dice que no lo hizo. Así estamos, porque están mandándonos acá como las cosas que las mandan. Después, o sea, en 1 año y medio de gestión nos mandan, igual que el presupuesto, a ejecutarlo en 4 días, 3 días, lo que no pudieron ejecutar en 1 año, con tanta necesidad de este país. Nos mandan acá los que es urgente, no podemos ver los que es urgente. Yo voté por la ley del cine, pero no es urgente la ley del cine, por ejemplo. Y lo que es reforma tributaria, no podemos modificar absolutamente nada. Por gusto nos los mandan. Es como lo dije el otro día, es para cumplir con la formalidad de mandarle al Congreso todo lo que se le ocurre. Para el día de mañana, el señor Vizcarra dice, yo les mandé, ni siquiera fueron capaces de hacer esto. No lo hicieron. ¿Qué fue lo que hizo la Comisión Permanente? Dedicarse a la política, dedicarse a otra vez a obstaculizar al Ejecutivo. Ese es el discurso del señor Vizcarra, el que llevó por todas partes, pero ejecución ninguna. ¿Acaso la ministra de la Mujer tenía la capacidad iniciativa de reunirse con la ministra de Justicia, con el Ministerio del Interior, con la Fiscal de la Nación, con el Poder Judicial, para coordinar cómo pueden evitar todo este tema de feminicidio que no puede quedar de lado porque estamos viendo un tema tributario que no nos corresponde? Se ha reunido con todos ellos al mismo tiempo para emitir opiniones, trabajar en equipo, trabajar en conjunto, qué acciones pueden tomar para evitar, por lo menos corregir, por lo menos limitar las posibilidades de los feminicidios. Hoy ya hay otro feminicidio en Arequipa y estamos a 7, 8 de enero. Y no hay nada que pase más que la señora Montenegro, que hay que empoderar a la mujer, que no sé cuánto, que el machismo puro, bla, 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 pero absolutamente cero gestión. Eso es una vergüenza.
Ustedes nos mandan todo acá para que nosotros resolvamos el problema. No podemos resolver esos problemas, señor presidente. No podemos resolver, como lo digo, ya el tribunal ya adelantó opinión. Felizmente hay que aplaudir al señor Ledesma, que ha tenido idea de hacer público el debate el día de hoy día, el jueves, para ver cómo se va a manejar el tema, para ver cómo ha opinado, porque un tribuno que habría que ver sus antecedentes, yo lo entrevisté a ese señor, yo lo entrevisté a uno por uno, a todos los que están acá, yo no voté por él tampoco, pero habría que ver cuáles son los antecedentes de él, porque muchos vienen con títulos, con libros, montones de posgrados y todo. Lo que le interesa a la gente es que el próximo Congreso elige a un tribunal, es su vida, no sus libros, sus títulos y todas sus credenciales, sino qué cosa ha sido su vida. Ellos son los custodios de la Constitución. Ellos velan por la Constitución, que se cumpla, no por los ánimos que un día dice una cosa y después dice otra cosa. Esa actitud sinuosa que tiene este señor Ramos de lo que ha venido haciendo. O sea, ¿acaso nos sorprende el resultado? Pero quedará registrado en la historia. Quedará registrado en la historia. Por eso estamos perdiendo tiempo en ver temas tributarios acá. No nos corresponde. ¿Para qué? O sea, yo sí creo que hay que ver los decretos urgentes. O sea, nos mandan, porque acá termino, presidente. Ayer estuvimos en una presentación de un libro de 4 periodistas en Crisol sobre lo que sucedió el 30 de septiembre. Y cada uno ha expuesto, son 4 opiniones respecto al cierre del Congreso. Sobre el voto de confianza. Si el Ejecutivo manda todos los proyectos que se le ocurre, todas las propuestas que se le ocurre a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Constitución, y lo dije, le quitó su propia naturaleza de comisión. O sea, nos dedicamos a trabajar para el Ejecutivo. Y eso tampoco es así. Todo lo mandó para atiborrarnos de cosas que no hacen. Tiene 3 meses, tiene 10 meses, tiene 20 meses. Cuando el señor Vizcarra ni siquiera fue capaz de traerlo físicamente, las propuestas. Las puso acá, pero nadie sabía lo que había adentro. Ese es el tema. Este es el único foro político que tenemos para decir las cosas. Eso es lo único que tenemos el día de hoy acá. Y la prensa lamentablemente no lo saca. La prensa saca más tarde si el señor se fue caminando, o si el otro se paró o pasó una mosca. El contenido, el núcleo de esta reunión no la sacan, no les interesa, porque obviamente están asociados, pues, no todos, pero la gran mayoría, con el Ejecutivo. Es el drama. Y claro, si el presidente va a trabajar toda su existencia de un gobierno con cuestiones de confianza, no existe ningún poder en el Estado, porque todo lo es cuestión de confianza. Y así no es, presidente. Es una vergüenza esta propuesta del señor Ramos, la dejó con constancia escrita acá en la agenda, una vergüenza. Porque además se dio el voto de confianza, fueron tiempos, no nos recibieron los informes, no los quisieron publicar el peruano, eso hay que dejar como constancia. Esa es nuestra realidad y esa es la que nos corresponde para que el día de mañana nosotros, la historia no nos juzgue, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira. Interrupción. Gracias. Yo quería solamente precisar los conceptos técnicos realmente cuando uno habla de micro, pequeña y gran empresa. Que está ya definido, primero la ley MIPE, ahora modificada por la 30056, lo que define. La microempresa es hasta 150 UIT de facturación. O sea, si se pasa, ya sería pequeña hasta 750. Y a partir de ahí ya de 1.700 y 1.000 son las medianas y las grandes al infinito. Entonces, cuando dicen que está favoreciendo a la micro, es falso, pues. Justo ahí está la trampa, porque dice la ley decía la deducción adicional 75 y 50 adicional, porque acá es el tema adicional de seguir sumando para no pagar impuestos. Para exceder en cada caso del límite anual de las 1.300 unidades impositivas y ahora y para lo de 115 hasta 500 UIT, o sea, los límites que uno puede invertir en ciencia y tecnología, que después va a ser devuelto por el Estado o deducido. ¿Qué MIPE puede hacer un proyecto de 500 UIT máximas? ¿Qué MIPE? Si apenas es considerado cuando solamente tiene 150 UIT. Y ahora con este decreto legislativo dice a partir de 2.150 UIT para adelante no hay límites. Ahí está la trampa, pues. Acá ese tema es una repartija de fondos. Claro, los señores defienden, ¿por qué? Porque seguro tienen la consigna, la recomendación del señor Gino. ¿Y quién es la jefa de Consites? La que va a repartir y es juez y parte del reparte del tema. La esposa del congresista Gino. Y esa es una verdad, eso no es una verdad fáctica, ¿no? Es una verdad fáctica.
Entonces, no, para acomodarlos, porque eso es lo que vale ahorita. El tribunal también va a decir que es por fáctico, ¿no? Entonces, mire, eso es la realidad. Entonces, no nos engañemos, pues la población, esto debe quedar registrado. Las MIPES no. Entonces, si seríamos justos para apoyar a la micro, entonces tenemos que ser más por equidad. Es decir, que el universo de los fondos destinados para la ciencia y tecnología e innovación, el 75% debería ser preferentemente a la microempresa y el 25% a la... Ahí sí, ¿por qué? Porque el 99% de toda nuestra estructura industrial es MIPE y solamente el 1% es grande, ¿no es cierto? Entonces, ahí se habría equidad. Ese sería un decreto de urgencia. Y los señores de la izquierda deberían ya no pensar en izquierda ni derecha, sino los de arriba, porque lo que se están beneficiando es los de arriba. Y los de abajo, nada. Está clarísimo acá. Claro, como no conocen la ley 30056, no conocen el mundo de la MIPE, ahora pues, se llenan de boca la MIPE, pero en realidad no. Ellos les interesa estar arriba. ¿Quién está arriba? El Ejecutivo actual, porque ellos distribuyen el presupuesto por clientelismo y por preferencia. No está mal, pues. Eso se llama neomercantilista, que se coluden con los gobiernos de turno para beneficio, no por la competencia y la productividad, sino del recurso a favor que compitan, pues las MIPES compitan, salen a las calles. Yo le he escuchado al congresista Aranda en televisión, son los que salen a la calle, hay que apoyarlo. Entonces, digamos acá, pues, que el 75% de ese fondo sea para los de abajo y el 25% para los grandes. Si realmente somos consecuentes ideológicamente. Gracias, señor presidente. Bueno, presidente. Congresista Ochoa, por favor. No es mi forma, yo soy profesor, no es mi forma pretender adjetivar, ¿no es cierto? Y cuando se acaban los argumentos de la reflexión y la razonabilidad de lo que es este decreto de urgencia, entrar a cosas tan irrelevantes como pretender hacer creer que uno está ligado a un interés propio económico-financiero. Tendría que ser grosero y decir quiénes son los que han recibido las grandes empresas en maletines, plata. O sea, no es mi forma. No es ese el punto en el que estamos discutiendo acá. Aquí estamos intentando ver si la investigación tecnológica, científica y tecnológica es o no es parte de una política pública del Estado que debíamos preservar con la inversión privada. O sea, yo tengo mis serias discrepancias con la inversión privada. Hay que respaldarla, hay que promoverla, hay que protegerla, completamente de acuerdo. Pero, presidente, tiene que ver fundamentalmente con una política de Estado que lamentablemente el Estado no puede ejercerla por razones X. Inconsciencia, falta de voluntad, incapacidad mental para percibir que la ciencia y la tecnología sea fundamental. Cualquier razón podamos encontrar, presidente. Pero yo sigo creyendo, presidente, que además es fundamental que se tenga que promover, si el Estado no puede, con la inversión privada, el tema de la ciencia, la investigación y la tecnología. Ese es el punto esencial, fundamental no es mi fastidio y mi molestia con el gobierno que pueda ser dictador o como quieran adjetivarlo los demás. Es reconocer si es importante o no seguir preservando, seguir estimulando que las empresas con cargo a un beneficio tributario sigan promoviendo la investigación. Ese es el punto, presidente. Sin más de ello, yo, presidente, ahí quedó mi interrupción y lo que usted convenga, si hay que llevar al voto, pues habrá que llevar al voto, presidente. Pero en la conciencia elemental es, ¿sirve o no sirve? ¿Es importante o no es importante la investigación? Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Buenos días. Creo que es lamentable, presidente, que este tema se pretenda descalificar, señalando que esta sería la ley que viene de la esposa de un congresista que está vinculado política e ideológicamente al gobierno. O sea, ¿no hemos aprendido por qué se disolvió este Congreso, presidente? ¿No? Por argumentos como estos, pues, presidente. O sea, en vez de ir a discutir los temas de fondo y transparentar, en todo caso, qué tipo de intereses están en juego, qué temas de constitucionalidad o inconstitucionalidad existen en una ley, a quién representamos como legisladores y qué, en todo caso, para quiénes queremos legislar, y ahí ciertamente incluso tendremos un debate ideológico,
se le quita, pues, presidente, todo el valor a la fundamentación que respetablemente se puede hacer en discrepancia con la bancada de Fuerza Popular. Entonces, este no es un tema para favorecer. Tratemos de no personalizar y vayamos al fondo del tema, por favor, congresista. Presidente, le pido que usted tenga esa misma vara para todos. Usted ha permitido que se despache 2, 3 veces con la esposa de un congresista que esta ley correspondería a eso. Y no le dice nada, pues, presidente. O sea, dirija bien el debate. Y cuando uno está diciendo que esa no es la manera de debatir, que esa no es la manera de argumentar, usted dice, no se refieran a eso. Entonces no viciemos el debate, presidente. Y yo le exhorto, por favor, a que las reglas desde el inicio así lo haremos, de ahora en para adelante. todos. Gracias. Entonces, ¿dónde quisiera ir, presidente? ¿En qué cosas podríamos haber logrado un acuerdo? Que creo que es importante, ¿no? Que el Estado deje de servir a grandes intereses económicos y que si se van a dar medidas de fomento, de apoyo, de respaldo a la pequeña y mediana empresa en materia de exoneraciones para investigación e innovación tecnológica. ¿Esa es la argumentación que se ha hecho? Si esa es la argumentación que se ha hecho y se es consecuente. Gracias, presidente. Y se es consecuente, entonces allí se podría haber señalado, por ejemplo, que efectivamente, aunque el decreto de urgencia dice que es para favorecer a pequeños, no lo está haciendo. Y en eso podría haber un acuerdo, porque absolutamente, presidente. Y creo que no solo de la bancada del Frente Amplio. Y entonces allí se podría haber señalado efectivamente en el informe que el decreto de urgencia está haciendo una declaración que no se corresponde en los términos de los montos y de la calificación de a quienes dice que pretende favorecer. Y que consideramos en ese sentido que la ley no está, el decreto de urgencia no está orientado a cumplir su propósito. Y que a nosotros nos parece que esa es una razón para derogarla. Para eso necesitamos decir que hay un contrabando ideológico, que no estamos respondiendo a la gente agrupada en pequeñas y medianas empresas. No, pues, presidente, porque creo que, siendo justos, si es que yo quisiera concederle que el argumento no es solamente un argumento retórico, entonces uno podría decir, estamos de acuerdo, ¿no? De que no haya una ley que saque la vuelta entonces a su propósito declarado de servir a las pequeñas y medianas empresas, podría haber habido acuerdo, presidente. Pero, ¿por qué se obvian los temas fundamentales? Uno, ¿cumplía necesidad del decreto de urgencia habida cuenta que el 31 de diciembre se vence? Sí. Y entonces, sobre ese tema incluso no voy a repetir los argumentos que incluso congresista Torres había mostrado en anteriores debates. Entonces, presidente, ¿por qué pretender la derogatoria, incluso cargándose el tema de que se está para vencer la ley? Dos, si este gobierno no quería corregir en esencia el decreto legislativo del cual ha provenido la ley, ¿no? La ley 30-309, ¿no? Se podría haber dicho que es necesario que se modifique la ley 30-309, no solamente ampliando el plazo, que es lo que se supone le da necesidad al decreto de urgencia, sino que habiendo venido esa ley del gobierno, de gobiernos anteriores, el año 2014, cuando Ana Jara, que es la que envía al Congreso de la República el proyecto de ley 4082, que se convierte en la ley que modifica el artículo, ¿no? Y crea la exoneración tributaria, entonces había que ir a la raíz, había que recomendar que se modifique, que por ejemplo empresas que tienen deudas tributarias o mega empresas que tienen deudas tributarias o que tienen sanciones no pueden acogerse. De tal manera que no nos sorprendan de que en la lista, por ejemplo, Bacus aparecía como una beneficiaria. Y entonces allí, pues sí, presidente, uno podría decir, oigan, cuidado, porque efectivamente se está haciendo un fraude, se está haciendo una trampa, se está diciendo que al que incluso tiene gran volumen de capital y de ganancias y que encima le adeuda al Estado, le van a dar esta exoneración.
Y eso sería súper grosero. ¿Quién lo admitiría si que no fuera un lobista aquí en el Congreso? Creo que nadie lo admitiría. Pero ¿por qué no hacer ese tipo de recomendaciones en vez de descalificar y decir directamente deróguese? No importa que se vence el 31 de diciembre, ¿no? Y como favorece a algunas grandes y las pequeñas no están teniendo los incentivos, entonces deróguese. Y entonces lo que hacemos, nos tiramos todo, pues, presidente. Y desconocemos la necesidad, desconocemos la constitucionalidad, como se la están dando para los grandes, los pequeños son pocos los que se benefician, también quítenselo a ellos. Porque ya quisiéramos que existiera esa coherencia, por ejemplo, cuando se trata de mineras, de casinos, de tragamonedas, de agroexportadoras, de petroleras, ¿no? Ahí sí, extiéndanle los... ¿Cuántas veces se han aprobado exoneraciones, presidente? No, pues. Entonces, coherencia, presidente. Me pide una interrupción, presidente, la congresista Alcorta. Congresista Lourdes Alcorta, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente para comentar, como a medio de informe, ¿no? Como medio de informe, las grandes empresas embotelladoras, por ejemplo, por dar el ejemplo, gaseosas, aguas de mesa, cervezas, pagan el impuesto al día. Esas empresas grandes, de industria de fabricación grande, tienen al final la SUNAT dentro de la propia empresa. Entonces, cuando sale un camión, cuando sale un camión de gaseosas o de cervezas, esos camiones al salir tienen una pesa afuera y tienen la cantidad de botellas que llevan en ese camión, que los reparten a nivel nacional o a nivel local. Esa se paga botella al día de impuesto. Por si acaso, como una medida de información, pagan el impuesto al día. No sé si se pagó el impuesto al día, tiene algún beneficio por justamente pagarlo al día. ¿Por qué? Porque en este país, en general, por lo menos hasta hace poco, se pagaba contrafactura. Inmediatamente, salvo excepciones, por ejemplo, como los jugón, los Vivanda, bien sapos ellos, que ellos te pagan a los 3 meses, pero tú tienes que pagar la factura inmediatamente. Eso creo que ya se dejó de hacer, porque eso era un abuso. Pero para dejar constancia que las grandes empresas, gaseosas, botellas, aguas, lo que sea, detergentes, pagan el impuesto al día, en el momento que sale el producto de la fábrica. Nada más, gracias. Entonces, para terminar, presidente, creo en principio que hay que mantener las reglas del debate para todos. En todo caso, hay que transparentar las legítimas diferencias que tenemos. Busquemos en lo posible, donde sea posible, acuerdos y consensos. Y donde va a haber diferencias, que tengamos argumentos sólidos, pues, presidente, pero no el tipo de argumentos que se han presentado. Eso de ninguna manera, presidente. O sea, que esta ley está hecha en favor de un congresista porque su esposa trabaja en una organización, francamente, no es el nivel en el que hay que tener, menos aún estando ausente el congresista. Gracias. Gracias, congresista Marco Arana. Se tomarán en cuenta las recomendaciones. Congresista Clemente Flores, por favor. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que es el momento de dejar las posiciones políticas a un lado, ¿no? Yo entiendo el congresista Neira, al momento de hacer su informe, me parece que más ha pesado el tema político que realmente la parte técnica y el interés de la población como corresponde, presidente. Presidente, yo quiero que acá los congresistas reflexionemos. Este decreto de urgencia, el 010, está pensando realmente en el país, en la innovación, en la tecnología, lo que muchos gobiernos que han pasado anteriormente no se han preocupado por invertir en ese sentido. Queremos ser competitivos, siempre exigimos acá que queremos crecer más como país, queremos mayor inversión, pero no invertimos en tecnología, no hacemos innovación. Entonces, si no se está haciendo, acá hay una medida para hacerlo, presidente. Y no podemos cortar esa buena intención del Ejecutivo que le está dando a las empresas que invierten en tecnología. No está sacando el gobierno de su bolsillo para darlos para que inviertan, sino con su esfuerzo, con la propia empresa, con su productividad, en un proyecto que hagan de innovación, ellos pueden tener un beneficio tributario. Y cortarlo eso, presidente, no me parece que estamos en la línea de la población. La congresista, por favor. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Salgado. Gracias al congresista Clemente Flores. En primer lugar, no estamos cortando nada. La ley sigue vigente. No tergiversemos ni malinformemos a la opinión pública. La ley sigue vigente. Lo que nosotros estamos precisando aquí es que, en vez de pedir que se prorrogue, lo que han hecho es subir topes.
subir topes y no sabemos a qué empresas. Lo que hemos descubierto en la investigación, amigo Clemente Flores, y ojalá lo hubiéramos hecho antes, sino que en tanto lío que hemos estado metidos, no hemos podido sacar Indecopi y SUNAT. No tienen registro de las empresas, lo que dicta la ley. Si nos pegamos a la ley dice, un momentito, ¿quieres beneficios tributarios? Dime qué estás haciendo, adicionales. Dime qué estás haciendo y quiénes son. ¿Y a quiénes les encarga esto? A SUNAT, a Indecopi. Estas instituciones han sido llamadas y no tienen registro. Lo que estamos diciendo nosotros es, ¿acaso nos vamos a oponer a la investigación, a la ciencia, a la tecnología? Seríamos torpes. Nosotros estamos incentivando eso. Y la prueba más grande, porque dice usted que primera vez que se hace en el gobierno, no, las leyes existen desde antes. Y yo me acuerdo cuando hicimos el 1.000.000 de carpetas. Casualmente ahí se produjo toda una revolución para que se hiciera innovación tecnológica y los microempresarios hicieran las carpetas, ¿no? Los microempresarios. Ahí hubo, o sea que no estamos inventando la pólvora. Queremos que se haga, pero que se haga bien, que nos digan a quién beneficia y no que utilicen un argumento del decreto de urgencia para meternos algo que no está dentro de las normas. Y lo que estamos diciendo es, ok, ustedes lo van a hacer porque nadie paraliza esto, el gobierno ya lo está haciendo. Nadie lo va a interrumpir. Lo que le estamos diciendo nosotros, ojo, próximo Congreso, revisa esto y hemos recogido la observación del día de ayer para que se investigue qué empresas cumplen y qué empresas no cumplen y que si se da esto de poder ayudar a las microempresas, lo hagan legislando, porque nosotros ya no podemos legislar, pero la ley sigue vigente, nadie ha cortado nada en ciencia y tecnología, nadie les está diciendo no lo hagan, el gobierno lo va a hacer. Pero por favor, no tergiversemos, no nos pongan un San Benito que no queremos innovación tecnológica. Lo que estamos diciendo es queremos innovación tecnológica, queremos que se apoye, queremos que se beneficie a las empresas que se deben beneficiar. Me parece correcto lo que ha dicho el congresista Arana y también lo está diciendo el congresista Miki Torres, que pongamos topes a estas empresas que tienen problemas, que no deberían ser acreedoras de estos beneficios, pongámoslo como una recomendación. Pero esto no paraliza ni sabemos si el gobierno lo va a hacer o no lo va a hacer, porque no lo va a hacer. Va a esperar el próximo Congreso que lo legisle. O sea, esto continúa, nadie está paralizando nada. Que quede bien claro, por favor, porque ya estamos cansados de que nos atribuyan, ustedes no quieren ciencia y tecnología. Primera vez que se hace. No, pues, yo ya estoy muchos años acá, estoy vieja como para que me vengan a contar ese cuento. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, congresista gracias. Flores, por favor. No, gracias, congresista. Bueno, yo creo que se ponga de acuerdo en todo caso pues la congresista Luz Salgado con el congresista Neira, porque el congresista Neira lo que está proponiendo acá es la derogatoria, no de ese decreto de urgencia. Entonces si se está poniendo en ese sentido, ¿no? Pongámonos de acuerdo. Ahora, en el caso de SUNAT y Indecopi, en el decreto de urgencia, presidente, no se está prohibiendo. No, yo quiero que quede claro, presidente, que en el decreto de urgencia no se está prohibiendo o cortando limitaciones a SUNAT, a Indecopi, que no se incorpore. Es responsabilidad de SUNAT al momento de hacer la devolución que tiene que ver todos los procedimientos si se cumplieron. Y si no cumplen, no tendrá que devolverlo, porque esa es su responsabilidad de SUNAT, ¿no? O sea, no se está diciendo en el decreto, o sea, que le estoy quitando autonomía a SUNAT, le estoy quitando autonomía a Indecopi, que no lleven este registro. Al contrario, está manteniendo, que debe mantenerse. Y al momento que le va a generar esa devolución, tiene que ser minucioso SUNAT, que si cumplen todos los requisitos. Entonces creo que en ese sentido, presidente, el tema del decreto de urgencia es constitucional y está pensando en el bien del país, en la innovación y tecnología. Gracias, presidente. Congresista Karina Beteta, por favor. Interrupción para la señora Lourdes Alcorta y después para el señor Ángel Neira. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Al señor Clemente Santos me gustaría decir, Clemente Flores, me gustaría decirle que por más que discrepemos, si usted pide la interrupción, siempre se la voy a dar. No voy a hacer lo que usted acaba de hacer conmigo de negarme el interés. Eso es falta de cortesía. La política son gestos. Sí se la pedí, no me diga que no. No importa. Ya me la dieron. Con respecto a los impuestos, presidente, es algo importante. Por ejemplo, hay una candidata
hablando de impuestos, porque a uno se le ocurre cualquier cosa. Hay una candidata que es de APP, justamente, a Lucho Iberico, para que esté atento, de que ofreció, por ejemplo, impuestos por becas. Becas por impuestos. Eso no se puede hacer, pues no se puede hacer becas por impuestos. Eso es una barbaridad. Lo que sí ha funcionado y sí resulta, porque hay un control, es impuestos, obras por impuestos. Eso sí funciona, porque el empresario quien haga el canje de obras por impuestos va a cuidar su plata, va a ejecutar lo necesario y hacerlo bien, porque le van a sacar en cara eso. Pero no podemos hacer pues impuestos porque se nos ocurre, habiendo dicho hace poco que no nos corresponde, no nos compete ver temas de impuestos. Y menos, por ejemplo, pues ofrecer becas por impuestos, o sea, tampoco se hace eso, ¿no? Y otra cosa, los pequeños negocios, tipos bodegas, tienen otro tipo de tributación, o sea, es otro tipo tienen el ruso, es otro tipo de pagos de tributo, o sea, de impuestos, o sea, tampoco ni siquiera les beneficia, ellos tienen otro tratamiento en todo caso. Gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Neira, la otra interrupción. Gracias. Solamente para precisar, para que no haya más confusión, ¿no? Porque se está tratando de confundir. En mi exposición, congresistas, en mi exposición dije recomendar la derogación en el extremo que existe incremento a la deducción adicional. No estamos recomendando derogar el decreto de urgencia 010. Simplemente es extremo porque sí se ha excedido. El congresista Torres le explicó. Ahí se han excedido porque hubiesen puesto en vista que continúe, por decir. Dio una recomendación muy hábil, muy consistente, y ojalá que el Ejecutivo lo asuma, porque él es el que está emitiendo, él es el que está legislando. Entonces, él podría corregirlo. Vamos a irlo a hacer. Y lo segundo, para aclarar, CONCITE es el que evalúa y califica los proyectos de innovación, investigación científica, y es el que dice, bueno, acá están los fondos, lo califica técnicamente y dice, acá tienen los fondos al empresario. Y el otro filtro es la SUNAT, para ver si cumple todos los requisitos. Entonces resulta que si CONCITE ha calificado a 68, no es porque tenemos algo con la esposa de un congresista, no, sino que es la responsable política administrativa del buen manejo de los recursos. Pues. Piña, pues si son parejas, pues, pero eso es, nosotros somos congresistas, no me importa si son parejas, son colegas, tenemos que señalarlo. Segundo, entonces, y el otro filtro es Indicopi, el otro filtro, 0 registros, 0, no tiene ninguno. Entonces hay una incongruencia, no hay un balance. Si acá hay 68, en este filtro deben pasar los 68 y en este filtro también 68. Y si no hay una irregularidad ahí. Y eso estamos recomendando que se investigue, porque si nosotros lo hubiésemos hecho, pues no podemos. Entonces eso es, ¿cómo se llama? Lo que quería aclarar, que no haya confusión. No estamos pidiendo que se derogue. Nosotros no podemos derogar, estamos sugiriendo que en el extremo, solamente ese punto que se han excedido, eso sí es inconstitucional. Gracias, señor presidente. Congresista Karina Beteta. Gracias, congresista Neira. Gracias, presidente. Presidente, creo es importante dejar constancia y aclarar, porque ya basta de decir cosas que no son ciertas. Aquí no se está buscando derogar, porque este decreto de urgencia sigue vigente hasta que el nuevo Parlamento tendrá que presentar una propuesta legislativa, modificar, derogar, eso ya será un tema del próximo Congreso. Sin embargo, dentro del informe que ha concluido el coordinador encargado de evaluar este decreto de urgencia, está haciendo una propuesta y el próximo Congreso tomará bien o no lo que nosotros estamos sugiriendo. O sea, que no se mienta, es de que hoy vamos a votar los que vamos a estar a favor por lo que se derogue este decreto de urgencia. ¿Por qué? Porque se ha contrabandeado. O sea, no es verdad, no se puede justificar porque hubo una necesidad de ampliar, sí. Pudo haber solamente ampliado el plazo hasta el 2021, pero esto se ha excedido no solamente en el plazo hasta el 2022, sino han ido más allá, ampliar las deducciones adicionales, en aumentar los topes. ¿Había necesidad? ¿Eso era lo urgente? En mi opinión, creo que no. Por lo tanto, se ha infringido la Constitución. Yo escucho por ahí, no importa,
Lo que dice ahí la Constitución no sirve. Bueno, esos son para los dictadores, pues. Para los demócratas respetamos lo que dice la Constitución y lo que dice las leyes. Sin embargo, señor presidente, creo es oportuno que el debate que se está haciendo de manera amplia, aquí no es si el beneficio va al pequeño, al mediano, al grande. Eso creo es correcto, que el Estado tiene que favorecer, tiene que promover que tanto la parte privada como el público tiene que haber mayor inversión en proyectos de investigación e innovación tecnológica. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, pero hay límites. Y vuelvo a señalar, con ese argumento que se beneficia para la investigación y la innovación, no nos pueden contrabandear, pues. No puede haber contrabando. Señor presidente, yo considero que, y pido que el coordinador pueda considerar dentro de las recomendaciones que el próximo Congreso, si tiene a bien, que se pueda, que aquellas empresas que tienen deudas tributarias no podrán acogerse a estos beneficios. Creo eso es importante y también coincido con la opinión que ha manifestado la congresista Alcorta en decir que las más efectivas son las obras por impuesto. Claro que sí, y debería ser ampliado también, que no solamente debe ir para la ejecución de obras de infraestructura, sino también debería de ser quizás que esto puede ser ampliado para la investigación y todo lo que concierne a innovación tecnológica. El congresista Ochoa me pide una interrupción, si usted lo permite, señor presidente. Por favor, congresista Ochoa. Sí, muy breve, presidente. Solamente para señalar un detalle. O sea, yo celebro que estemos discutiendo el tema porque en realidad tiene mucho que ver profundamente con aspectos educativos en el país. La pregunta es, presidente, investigación científica, investigación tecnológica, innovación en el país, ¿ahora o mañana? O sea, ayer. Entonces eso no es urgente. O sea, no, solamente por lo que está señalando, si tiene un carácter de urgencia o no. O sea, no podemos nosotros dejarnos flácidos en términos de determinar que la investigación es ahora, es ayer, como lo está diciendo la congresista Alcorta. Y por otro lado, presidente, es necesario tomar en cuenta que efectivamente, voy a hacer una hipótesis, que si no hay registros en Indecopi es porque la SUNAT en sus declaraciones señala que para acceder al beneficio tributario no se requiere eso. Entonces tal vez la ley está funcionando mal ahí. Y en segundo término, presidente, una segunda hipótesis, es probable que las empresas no vayan a Indecopi porque registrar algo en Indecopi, presidente, demora 2 o 3 años, y no más. Y en tanto, el beneficio tributario ya no le servirá probablemente. Entonces, no, solo estoy construyendo una hipótesis. Estoy construyendo una hipótesis por qué razón no existe eso. Pero sí, presidente, si eso está funcionando mal o si eso no está funcionando bien, entonces habrá que poner las recomendaciones que corresponda. Pero yo insisto, presidente, en que no podríamos decir que esta ampliación, este decreto de urgencia, cae en un acto de inconstitucionalidad. Muchas gracias, presidente. Congresista Karina Beteta, por favor. Sí, presidente, el congresista Violeta me ha pedido una interrupción. Congresista Violeta, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Pero bien puntual nada más. La sesión anterior se había hecho una serie de sugerencias para que se recogieran en el informe, pero tengo la impresión que nos hemos ido al otro extremo. Es decir, más allá de efectivamente una serie de recomendaciones que son bien prudentes, la conclusión general es que hemos pasado de una aprobación del decreto de urgencia 010, donde se decía en el 5.2 literalmente que el DU supere el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución Política del Perú, a un texto en el que hoy se dice que el DU 010 transgrede los alcances del mandato constitucional. Es decir, en la sesión anterior era constitucional y ahora decimos que es inconstitucional. Entiendo que ese no era el sentido de las propuestas de los colegas. El sentido de las propuestas de los colegas era que se listara sugerencias para que el próximo Parlamento pueda acotar mejor las modificaciones que se han hecho a este DU. Pero al haber modificado el tenor del literal 5.2, en realidad estamos invalidando la integridad del decreto de urgencia.
Agradezco el apunte, congresista Violeta. Creo que eso era el camino que habíamos quedado. Congresista Beteta. Sí, presidente, para concluir, entiendo la posición de algunos colegas en tratar de generar hipótesis para justificar algo que no está bien. Lo que significa es que por la irresponsabilidad de los funcionarios en no hacer los trámites que corresponde para que puedan patentar, qué sé yo, todos aquellos, las empresas que tengan que ver con investigación, innovación tecnológica, no es posible, pues que si dura 3 años ese procedimiento, por ello tengo que contrabandear y tengo que ampliar las deducciones adicionales. Eso es lo que ha hecho este gobierno de facto. Porque si ellos solamente hubieran querido salvar y que no se pueda quedar sin beneficios tributarios, todas aquellas empresas que apuestan por la investigación y la innovación para gozar de los beneficios tributarios solamente pudieron haber ampliado el plazo. Pero no, señor, como es costumbre, ya no es pitufiar acá. Aquí como es contrabandear, hicieron una ampliación de aumentar los topes. Entonces, eso deviene en inconstitucional, porque se han excedido de aquella parte que dice la emergencia o la urgencia. La urgencia no era aumentar los topes. Podemos entender que por la necesidad podrían haberse ampliado los plazos, correcto. Ya entendamos que puede ser, pero aprovechar la ampliación de ese plazo, aumentar los topes, no pues. Ese es el contrabando. Allá los que puedan estar de acuerdo con el contrabando, perfecto, pero no me extraña. Cuando les conviene, aceptan que vayan más allá y se pueden contrabandear. Pero cuando no les conviene, simplemente, ahí no. Ahí sí tiene que ser diferente. No, señor presidente, las cosas claras. Y nosotros vamos a responder por nuestros actos. Este Parlamento y los congresistas que estamos aquí responderemos para la historia. Aquellos que dejan pisotear la Constitución por temor, por conveniencia, esa es su decisión. Pero, señor presidente, lo que sí está claro es de que excedieron el término de emergencia al ampliar y aumentar los topes. Por ello es necesario que se considere, como he pedido al congresista Neira, que aquellas empresas que tienen deudas tributarias no podrán acogerse a los beneficios tributarios de esta norma. Gracias, señor presidente. Congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, primero agradecer al coordinador del grupo de trabajo por haber acogido las sugerencias que hacíamos hace unos días, en el sentido de que si bien puede haber un decreto de urgencia en etapa de interregno en materia tributaria, es evidente que esta no encuentra lógica en la ampliación del beneficio, como es que sucede en este caso en estricto cuando llegan beneficios hasta 215%, tal como lo ha señalado. Hay dos cosas, presidente y coordinador, que creo que son importantes que deberíamos rescatar. La primera es esta iniciativa que han coincidido la congresista Karina Beteta con el congresista Marco Arana, han coincidido, en el sentido en que se debería requerir al futuro Parlamento que legisle precisando que las empresas que mantengan deudas tributarias no puedan acogerse a este beneficio, ¿no? Esto ha sido una feliz coincidencia de los congresistas y creo, presidente, creo, coordinador, que es sano que lo incluyamos. Y voy a explicar por qué es sano que lo incluyamos. Porque en el derecho, y yo les pido atención en esta parte porque me quedo impresionado, porque hasta un tribuno parece haber olvidado esta parte del derecho. Y es que, a diferencia de lo que sucede en el derecho privado, en el derecho público, se necesita que la norma sea expresa para poder tomar algún tipo de decisión o desarrollar algún tipo de acto. Es por eso que si nosotros decimos, oye, recomendemos que el Congreso precise que una empresa con deudas tributarias no pueda acogerse a este beneficio, estamos haciendo lo correcto, porque le estamos dando la herramienta necesaria para que pueda actuar de esa manera. Lo que no puede suceder es que interpreten o que se diga que, oye, a mí me parece,
yo supongo, creo que, ¿no? Estimo que no debería darle el beneficio. No es así. Para que terminar. No es así. No, tiene que estar expresamente establecido. Esa es la diferencia. Lo sabemos todos los abogados. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención que un ex profesor mío, como el doctor Carlos Ramos, olvide esta regla que en algún momento, estoy casi seguro que él me la ha enseñado. No puede existir denegatoria fáctica, por una razón muy sencilla. La norma en derecho público tiene que ser expresa. Entonces, acojamos, señor coordinador, porque no solamente es importantísimo para esto, sino es para dar una lección, ¿sí? Un acto de docencia respecto de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que debe contener o no una norma de derecho público. Lo otro, le pido en aras ya de zanjar esta discusión, he estado conversando con el congresista Violeta, en esta disquisición de si es que la redacción termina siendo la más adecuada o no, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 5.2 dice el decreto de urgencia transgrede los alcances del mandato constitucional. Y yo lo entiendo, porque, claro, más adelante se dice, oye, ¿por qué transgrede? Porque se va un poquito más allá de los límites que naturalmente debería tener, vale decir, no debía haber tenido una ampliación del beneficio en 215%, ¿no? Quizás, acogiendo la sugerencia del congresista Violeta, presidente y coordinador, se pudiera señalar el decreto de urgencia número tal, supera, con excepción de lo que se precisa en el punto 5.2, ¿no?, los alcances del mandato constitucional vigente, ¿no? Creo que es una redacción que acoge ambos elementos. Quizás la pudiera decir con mayor precisión el congresista Violeta, ¿no? Y para que ella supera con excepción, ¿no?, de los establecidos en el punto 5.2.2. Y en lo anterior, me olvidé leerlo, presidente coordinador, el texto que sugeriríamos, acogiendo la idea del congresista Marco Arana y de la congresista Karina Beteta, dice, en el 6.1, como último párrafo, podría ser, finalmente, requerir al futuro Parlamento legislar de manera precisa que aquellas empresas que mantengan una deuda tributaria no podrán acogerse a los beneficios contenidos en esta norma. Nuevamente, porque eso es algo necesario en una norma de derecho público. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Lourdes Alcorta, por Gracias, favor. presidente. Con mucho aprecio y cariño a mí, que nunca más digas que el señor Ramos dio tu profesora. Ha sido de terror esa exposición. O sea, no es un referente, Miki Torres. Presidente, quiero preguntarle también tanto a mí que a los que han puesto acaso al tema tributario, ¿no?, que los que adeudan impuestos no pueden someterse a esta exoneración. Pero también es cierto que mientras más puntual sea la norma y la regla es menos interpretativo, entonces es mucho más fácil aplicarla. Pero, como en torno también hay excepciones. La pregunta es, ¿por qué algunas empresas dejaron de pagar el impuesto? ¿Qué pasó? Porque, ¿qué pasó? ¿Han tenido un incendio? ¿Han tenido una quiebra? ¿Ha pasado? Yo te digo, hay un montón de negocios en Lima el día de hoy que son asaltados, pequeños negocios, que son los que generan trabajo el día de hoy. Cafés, restaurantes, pollerías, peluquerías, que tienen 8 o 10 empleados y también pagan impuestos. Pero una empresa que es asaltada 4 y 5 veces al mes, y está más o menos en quiebra, no puede someterse a una exoneración tributaria. Le pregunto al señor Miki Torres, que está entretenido con el señor Violeta, que no me contesta, para ver cómo se va a resolver. Todo tiene una excepción. Y la SUNAT, presidente, tiene capacidad discrecional en determinados temas. Creo que lo tienen 2 o 3 funcionarios de SUNAT para poder proceder con criterio. Y por supuesto que finalmente para empresas grandes hay un fiscal, hay una fiscalización de la SUNAT también. Hay una entidad fiscal para todo lo que es impuesto donde la gente va a reclamar. Es un poco más largo. Pero sí creo que deben haber determinadas excepciones en función a qué es lo que ha pasado para dejar pasar impuestos. No es lo mismo que alguien que palomea al ejército, que se la pasa, al ejecutivo y no paga los impuestos porque no le pagó. Como hay empresas que no pagan el seguro social, no pagan la AFP, no pagan nada, descuentan, pero no pagan nada. Entonces hay que ver ese tipo de excepciones. Gracias. Presidente, para concluir, solamente una precisión a
a mi querida colega, la doctora Lourdes Alcorta. No es que sea mejor que la norma señale, es indispensable. O sea, no es que sea mejor, y eso es lo que tenemos que entender. Sí. No es que sea mejor, sino entendamos, por favor, y ojalá que esto saliera en la prensa, que la norma, para habilitar a un funcionario a hacer algo, debe ser expresa. Eso es indispensable. No es facultativo, no es que sea mejor, no es que sea conveniente, no. Presidente, es indispensable. Ojalá lo escuchen acá a unas cuadras del Tribunal Constitucional. Gracias. Congresista Alcorta. Yo no he dicho algo diferente, el congresista Miquel no ha dicho algo diferente. La norma tiene que estar tan puntual para evitar las interpretaciones. Claro que sí, mientras más puntual, menos interpretación, menos ligereza. Pero sí creo que hay situaciones de excepción, depende de las circunstancias. Y para eso hay gente de la SUNAT, 3 o 4 funcionarios que tienen capacidad discrecional. Ellos resuelven. Y también hay una entidad de la fiscalización, la propia SUNAT, para saber por qué deben a la SUNAT también. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, habiéndose agotado, el congresista Iberico. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, debo sí saludar que se hayan considerado las propuestas que se hicieron aquí para que el próximo Congreso pueda precisar, legislar en materias como las que se están señalando en el punto de las recomendaciones. Se está añadiendo otro tema que sí me parece importante incluirlo. Y evidentemente una empresa que le debe impuestos al país no puede acogerse pues a ningún tipo de beneficio tributario mientras no zanje esa deuda contra el país. Pero yo veo, presidente, que estamos volviendo a algo que se ha venido debatiendo, sobre todo cuando se trató el tema de la ley del libro, que es si el Estado puede dar decretos de urgencia en materia tributaria en este interreño. Y este es un tema complicado, porque ya se consideró que en todo caso pues sería negativo para el Estado peruano que no se puedan prorrogar determinados impuestos, por ejemplo. Ahora se está hablando de prorrogar, pero a su vez se está introduciendo un elemento, que es hacer una modificación. No se está creando la ley, no se está creando el beneficio, se está haciendo una modificación. Y la modificación busca, presidente, beneficiar a las pymes. ¿Cuál va a ser la lectura política? Decir, eso es inconstitucional. La lectura política va a ser, obviamente, que el Congreso o la Comisión Permanente considera que es inconstitucional que se le dé un beneficio a las pymes. Esa es la lectura que va a haber, más allá de las disquisiciones jurídicas. Yo creo, presidente, que si estamos diciendo que se tienen que hacer precisiones en los artículos de la Constitución 118 y 135, eso engloba también el tema que estamos debatiendo aquí. Eso se tiene que precisar. Si se pueden crear, no se pueden crear, se pueden ampliar, no se pueden ampliar, se pueden modificar, no se pueden modificar. Y en todo caso, el próximo Congreso tiene que ver la procedencia constitucional de estos cambios que se le están introduciendo en un decreto que, repito, están orientados a beneficiar a las pymes. Y yo no puedo estar en desacuerdo con que se beneficie a las pymes, porque creo que es un sector que se necesita potenciar. Entonces, presidente, si llegamos al voto dentro de los términos como los actuales, yo me voy a ver, para parar las interrupciones, me voy a ver en la necesidad de abstenerme o en todo caso hacer precisiones sobre determinados puntos como la conclusión 5.2 y la 6.1, porque no me puedo oponer a que se beneficie a las pymes, obviamente. Eso no le podemos dar lugar a que se diga que estos congresistas de la República no están a favor de ello. En todo caso, si creemos que hay un exceso constitucional, eso lo tendría que revisar el próximo Parlamento, presidente. Me piden 2 interrupciones antes de concluir, Miki Torres e Indira Wilca. Por favor. Sí, te Indira Wilca. Gracias, presidente, y gracias, congresista. Solamente para hacer una precisión, porque usted ha mencionado un elemento que lastimosamente, no sé si por voluntad o por desconocimiento, se ha omitido en este debate. Yo entiendo y recojo varios de los cuestionamientos que se hacen a esta lógica de aprovechar una situación excepcional para ampliar beneficios tributarios. Totalmente de acuerdo. Y por eso en la anterior sesión se planteó que haya un aporte en la línea de revisar cómo se ha ido implementando este beneficio tributario. Ahí estamos de acuerdo.
ya el congresista Violeta ha también mencionado un aspecto que tiene que ver más con la conclusión general de este informe, que claro, se contradice porque si se plantea que es inconstitucional de manera general, pues no nos estamos refiriendo a un extremo. Ahí ojalá que se pueda, con lo que ha sugerido el congresista Torres, también subsanar ese aspecto. Pero lo que ha señalado el congresista Ibérico es algo que lastimosamente no han mencionado ninguno de los que ha venido cuestionando este decreto de urgencia, que si bien es cierto se ha hecho esta ampliación del beneficio, lo que también señala este decreto es que la ampliación ahora diferencia entre los contribuyentes que justamente facturan hasta 2.300 UITs y los que lo hacen abajo de ese monto. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Este debería ser una herramienta de beneficio tributario, sobre todo dirigida a las MIPES. Entonces, lo que habría que discutir es si ese tope de 2.300 efectivamente está en el marco de beneficiar a las MIPES. Esa es la discusión de fondo. Entonces, yo no creo que se trate acá de decir también, de manera genérica, esto beneficia a las grandes empresas. No, por 2.300 son 9 millones de soles, más o menos, ¿no es cierto? Habrá que ver si eso está en el rango de beneficiar o no a los contribuyentes que son pequeña y microempresas. Esa es la discusión. Por eso muchos acá hemos estado expresando que no se habían recogido plenamente las observaciones el informe. No es un asunto de que acá estemos a favor o en contra porque unos defienden a la gran empresa o nosotros de pronto nos hemos vuelto defensores de la gran empresa. Lean el artículo 1 del decreto de urgencia. Hace una diferenciación. La ampliación nueva que efectivamente estamos acá debatiendo es para los contribuyentes que facturan únicamente hasta 2.300. Hasta 2.300. Entonces, eso es lo que habría que ver, si ese tope realmente es el adecuado para las MIPES. Yo ahí, bueno, escucharé lo que dice el coordinador, pero me parece que no es un tope necesariamente que beneficie a la gran empresa, porque 2.300, como digo, son aproximadamente 9 millones de soles. No es una gran empresa. Esa es la, perdón, yo culmino la interrupción con eso porque me parece el elemento que dice el congresista Ibérico es también muy pertinente. Si vamos a hacer un cuestionamiento al extremo que se está señalando en el informe sobre esta ampliación, veamos a quién se está haciendo esa ampliación. Porque lo que dice el decreto son 2.300 UITs. Hacia abajo es el beneficio y bueno, 2.300 UITs, como digo, son 9 millones de soles. ¿Qué empresa en ese país factura por debajo de ese monto? ¿Son las MIPES? Si son las MIPES, yo creo que sí, efectivamente puede ser un beneficio que sea correcto, sin que eso quite la necesidad de revisar lo que hasta antes de este decreto de urgencia se ha venido dando como beneficio, que según los informes de SUNAT, pues efectivamente han mostrado que la mayoría de beneficiarios han sido grandes empresas. ¿Por qué? Porque una política que tiene estos objetivos ha estado beneficiando más a grandes empresas que a MIPES, ¿no? Y por eso también yo entiendo la creación de esta diferencia. Porque antes la norma no diferenciaba entre contribuyentes MIPES y no MIPES. El beneficio era para todos por igual. ¿Y por qué? Sí creo que ahí vale la pena puntualizar. Bueno, y ojalá que a partir de esa mención que ha hecho el congresista se pueda llegar a un texto de consenso que recoja todos los pareceres que hemos estado acá planteando. Pero no es que nadie esté defendiendo pues, que esos beneficios sean para las grandes empresas, sino que el propio decreto de urgencia señala una diferencia muy puntual sobre este nuevo parámetro de 2.300 UITs. Gracias, congresista Ibérico. Congresista Neira, por favor. Solamente para precisar nomás, las MIPES son consideradas por ley, porque como decía, está preciso, porque los funcionarios dicen, ¿de dónde saco yo los límites? Ahí está la ley 30056, ahí está estableciendo. MIPES se le considera, microempresas se considera hasta los que facturan 150 UIT. Ok, hasta ahí nomás. Y también dice, para el beneficio, ¿qué MIPE va a hacer un proyecto de 500 UIT? ¿Ah? ¿Qué va a hacer proyecto? Y es el 99% de toda la estructura. Ok, perfecto. Entonces, cuando dicen a partir de 2.500 UIT, sin límite, obviamente que todo el beneficio se tiene que ir para los que pueden, tienen coordinación, pueden tener bastante solvencia tecnológica, todo. Entonces ya se escapa. Entonces hay que quedar bien claro porque está bien precisado acá. Y yo he puesto un cuadro de comparaciones sobre los límites. Entonces, para abajo no hay, pues. Para los de abajo no hay, es imposible. Por eso que la SUNAT dice solamente estos puede calificar, ¿no? Y el otro punto que me faltó aclarar es que la ley dice bien claro, para tener el beneficio adicional
tiene que tener obligado registrado en la Indicope. Entonces, ¿por qué vamos a...? Entonces, y hay 0 registrados. O sea, la pregunta es cómo Concité dio más fondos adicionales sin cumplir la ley. No nos gusta la ley, pero lamentablemente como funcionarios, como defensores de la legalidad acá, nosotros tenemos que decir, oye, un momento, ¿por qué le das si la ley dice que no le debes dar? Esa es la cuestión que estamos pidiendo, ¿cómo se llama?, que se aclare. Y lo que dice, bueno, en el 5.2, señor presidente, que la palabra transgrede, podemos poner, se debe evaluar por el próximo Congreso complementario, ¿no?, los alcances del mandato constitucional vigente estableciendo el artículo 74. Dejemos así. Ya quitamos la palabra de transgrede, ya. Porque eso es lo que realmente tiene que hacer el siguiente Congreso. Entonces, ahí ya, listo. Y eso tiene que hablar. Y el otro es donde dice el punto de quiere constitucional, ¿no? Pues, el punto de observación, ¿no?, de la Constitución para aliviar el tema, porque al final esto está vigente y eso le corresponderá a la reflexión del actual gobierno de modificar si lo quiere, o el siguiente Congreso tendrá que hacer ese trabajo. Gracias, señor presidente. Congresista Miguel Torres, por favor. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Presidente, yo tengo muchísimo respeto por el congresista Luis Iberico, pero en esta oportunidad sí no coincido. Por más que no sea popular, no podemos ceder. Si ese va a ser el criterio, presidente, estamos en un problema. Porque, por ejemplo, lo voy adelantando, ¿cuál es mi posición en el tema de la ley del cine? Seguramente no va a ser popular. Pero es imposible que eso se dé a través de un decreto de urgencia, pues. Si utilizamos esa lógica de que no, lo que es popular sí lo pasamos y lo que es impopular no lo es, vamos a estar en un problema y nos vamos a terminar enredando. Ya no sé cuántos decretos de urgencia va emitiendo el Poder Ejecutivo. Creo que ya llegamos a 50, ¿no? Y nosotros, uno cada 2 días, me precisan. Y nosotros vamos a evaluar por popularidad o impopularidad. Creo que nos vamos a meter en una situación bien complicada. Yo sé que el congresista Luis Iberico tiene la mejor de las intenciones, porque lo que está advirtiendo y está señalando es, oigan, esto de acá deberíamos nosotros darle algún camino para que la MIPE también tenga una oportunidad. Y es por eso exactamente que allá en el Poder Ejecutivo deberían entender que este tipo de normas no se hace a través de un decreto de urgencia, que lo que se necesita es un debate. No se hace en 4 paredes, se necesita un debate. O sea, no es un capricho de nosotros decir, oye, no, eso no lo debías legislar a través de un decreto de urgencia. No, es porque estamos hablando de un beneficio, estamos hablando de que tiene que haber un intercambio de ideas, de una discusión, de un debate. Si nosotros, tengamos cuidado, por favor, se los ruego, si nosotros pisamos el palito y empezamos a filtrar los decretos de urgencia que está emitiendo el Poder Ejecutivo en virtud de popularidad o no, vamos a terminar súper complicados. Creo que debemos cerrar filas. Los invito a hacer esto, a que más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el fondo del asunto, lo que nosotros estemos señalando es, oiga, primero, Poder Ejecutivo, ¿puedes o no puedes emitir esta norma en esta situación? Y lo segundo, sí, todas las recomendaciones que valgan. Yo creo que no van a sobrar, ¿sí? Oye, recomendamos esto, recomendamos el otro, perfecto. Pero los invoco en ese sentido a que sigamos esta línea que creo que es la más conveniente hacia la larga labor que tenemos todavía, presidente, respecto de los decretos de urgencia emitidos. Muchas gracias. Para que pueda concluir, congresista Iberico. Gracias, presidente. Con todo respeto al congresista Miguel Torres, no estoy en un concurso de popularidad. Ni siquiera soy candidato ni nada por el estilo. Yo considero que, y lo he dicho en mi anterior intervención, un país como el Perú, al igual que otras grandes economías, inclusive tienen que potenciar y dinamizar las pymes, que son el gran sustento de muchas grandes economías del mundo. Y tiene también que dinamizar y sustentar la investigación para el desarrollo científico y tecnológico. A eso no nos podemos oponer. Si el beneficio que, según la ley, se orienta a las pymes, pero en términos, y el congresista Neiro Lechea lo conoce muy bien, en términos reales, está siendo dirigido a grandes empresas que se van a disfrazar de pymes para obtener estos beneficios, eso lo tiene que investigar
el Congreso de la República, el próximo o el subsiguiente que se instala ahorita nomás también en año y medio, ¿no? Hay que mencionarlo. Que puede haber una trampa, hay que mencionarlo. Se está señalando, sin embargo, la parte constitucional, y en la parte constitucional, repito, presidente, no está claro, no está bien definido en la Constitución, como muchos otros aspectos de la Constitución, si el Ejecutivo en esta situación concreta, creada por el presidente, el jefe de Estado, en esta situación, puede o no legislar en materia tributaria. Ya se ha discutido aquí hasta la saciedad. Y se ha quedado en que el próximo Congreso tiene que establecer los límites de estos artículos de la Constitución, como muchos otros que se tienen que precisar y que han dado lugar a estas situaciones de vacío que lamentablemente están siendo probablemente pésimamente mal utilizadas. Esto cae también dentro de esta apreciación que se ha tenido para el decreto de urgencia de la ley del libro. También acá se está tratando de una modificación que se establezca si se ha transgredido o no la Constitución y en todo caso que se precise. Eso es lo que yo propongo. Si se puede poner, inclusive, tenemos nuestras dudas sobre la constitucional, perfecto, lo estamos manifestando en esa intervención. Esa es mi preocupación, presidente. Y repito, no se trata de dar leyes que le hagan uno popular o lo hagan impopular. No. Aquí se trata de trabajar con seriedad frente a un tema que para mí es crucial para un país como el Perú, como es el desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas y la investigación científica y tecnológica. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pedro Lechea. Gracias, presidente. Estamos ante una situación un poco resbalosa. Primero voy a pasar a la parte cuantitativa. Siempre hay que tratar de ponerle números a las cosas para ver cuál es la factibilidad. Estamos a punto de pedir una ampliación sobre la regla fiscal, sobre el déficit. El hacer innovación es sumamente resbaloso. De cada 10 experimentos posiblemente o de 10 modificaciones que se hacen, una resulte. Lo que quiere decir que el dinero que se asigne a investigación y tecnología, si no es bien manejado, se va a perder. Y como se va a deducir tributariamente, va a ser pérdida para el Estado. Quien ha manejado innovación, les puedo decir que ese es al final del día el problema. El problema es el éxito que se tiene cuando uno comienza en innovación. Al final tuvo un debate muy interesante. Decía, bueno, pero se gana una metodología. Lamentablemente, si nosotros vemos en agregado que vamos a tener una situación de déficit bastante complicada, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado qué cosa y a dónde van los impuestos y a dónde van definitivamente los dineros que el Perú tiene. Reconozco que el Perú tiene un déficit de innovación y la innovación, el Perú ha tenido éxito, a pesar de lo que no creen. Y ha tenido éxito cuando el Perú crecía. El crecimiento es lo que permite la innovación. Que somos líderes mundiales en ductos, inspección no intrusiva, poco lo sabemos. Esa inspección hoy día se está utilizando en los pozos petroleros del Golfo, se está utilizando en las usinas nucleares en Estados Unidos y en muchas otras aplicaciones, y es un descubrimiento peruano. Hay una cantidad de temas que se están dando gracias a que el Perú en un momento creció. Y al haber excedentes, definitivamente los empresarios van a buscar cómo ser más competitivos. Ahí viene la innovación, cuando uno busca ser más competitivo y uno tiene dinero de dónde utilizar. Pero utilizar dineros en innovación que tributariamente tendrían certeza en obra por impuestos para hacer colegios, obra para impuestos para hacer postas, obra para impuestos para hacer comisarías. Yo creo que eso tiene una urgencia hoy día. Es cierto, tenemos que hacer innovación, lamentablemente no podemos hacer todo. Entonces eso es un poco en cifras. Ahora, no es que nosotros, y esa es la parte que desde el otro día habíamos quedado, no es que nosotros vamos a prohibir nada. Lo que le vamos a decir al próximo Congreso, señores, cuidado, acá controlen, vean la calidad de la innovación. Yo puedo poner innovación y les aseguro que esto va a terminar como el Certex. Vamos a hacer cualquier tipo de experiencia y al final del día no va a suceder nada. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en el contexto que hoy día se mueve la economía peruana en dar exoneraciones tributarias, que es un análisis que estamos haciendo en presupuestos, y va a ser sorprendente a dónde están las mayores exoneraciones, no como la gente cree.
las mayores exoneraciones que vienen, hay que verlas, vamos a revisarlas y vamos a comentarlas. No es que vamos a poder, como se ha repetido N veces en esta mesa, no tenemos la capacidad de decir que no va la ley o de derogarla, solo podemos advertirla. ¿Y qué cosa es lo que debería hacer el próximo Congreso? No vamos a decir, no va esta ley, no procede al archivo, no va a suceder. Pero lo que sí tenemos que tener en claro es lo resbaloso que estamos entrando en manejo de excedentes tributarios que hoy día malamente el Perú lo necesita en otros lados. Por eso, si estamos ampliando y no hay control, yo creo que ahí, primero, como bien explicaba el congresista Violeta, tenemos que ver los criterios básicos. Si esto excede nuestro mandato, no. Nosotros, al respecto, le decimos al próximo Congreso, por favor, mírenlo ustedes, nosotros no podemos. Eso es todo. Eso es tan simple como eso. Pero, por favor, el tema de innovación es muy resbaloso, es caro. No es que se meten 20 personas vestidos con mandil blanco en un sótano y inventan cosas. La diferencia entre Apple y Microsoft es muy simple. Apple innovó en el iPad y en una serie de otros criterios. Microsoft no innovó. Vean cuánto vale una acción y cuánto vale la acción del otro. Hoy día una acción está en $1.200 y la otra está en 300, 200. Lo que pasa es que no pudo innovar. Y les aseguro que gastan miles de millones de dólares para buscar nuevas innovaciones. Entonces, el criterio de innovación es muy bonito, pero cuesta, y cuesta muchísimo. Y la probabilidad de éxito es 1 de cada 10. Un colegio es importante. Y yo creo que un excedente que vaya a un colegio para el futuro nos va a dar otros réditos. Para seguridad, una comisaría. Y una posta médica. Son 6 millones, 6 millones y 8 millones. Entonces el Perú tiene que pensar un poco más en cerrar las brechas sociales. Todo lo que es, además que podría ser agua y desagüe, que es el principal motor de la anemia. Niños que tienen el estómago irritado todos los días no pueden asimilar sales, no pueden asimilar proteínas, no pueden asimilar lo que necesitan para vivir. Entonces tenemos que tener cuidado a dónde damos los beneficios. Es importante trabajar. ¿A dónde está la política de CITES, de innovación de los CITES, que deberían estar innovando y pasándoselo a las MIPES? ¿Qué se está haciendo al respecto? Esas son preguntas que tiene que hacer el próximo Congreso. No las podemos hacer nosotros. No estamos en nuestro mandato. Por eso yo creo que más bien las recomendaciones, como está sugiriendo nuestro colega Ángel Neira y Miguel Torres, no es que estemos prohibiendo nada. Lo que estamos alertando es que esto requiere mucho más análisis y esto excede a nuestras facultades. Gracias, presidente. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, se le pide en este caso al congresista coordinador para que pueda finalmente decir qué es lo que ha recogido para luego someterlo a votación. Gracias, señora presidenta. Bueno, expuesto por el presidente Olechea, queda claro nuestros límites en lo que vamos a evaluar. Recogiendo el párrafo, precisando el párrafo 5.2, se precisa con el siguiente texto. O sea, para eliminar las palabras de transgrede o inconstitucionalidad, ese tema que no nos compete a nosotros, que eso le compete al siguiente Congreso, complementario, ¿no? Dice, el decreto de urgencia número 10/2019 supera, con excepción de la conclusión del 5.2.2 de los alcances del mandato constitucional vigente, establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y demás normas aludidas en el presente informe. Y con respecto al tercer párrafo de la 6.1, finalmente requerir al futuro Parlamento legislar de manera expresa que aquellas empresas que mantengan deuda tributaria no podrán acogerse a los beneficios contenidos en el decreto de urgencia 010/2019. Eso sería un poco para atenuar un poco la aprobación y el texto. Gracias, presidente. Bien. Finalizado el debate, se va a proceder a votar el texto sustitutorio del informe en mayoría.
Señores congresistas, Beteta Rubín. Sí. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Torres Morales. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Con reservas en la conclusión 5.2.2 y la recomendación 6.1 y que quede grabado con reservas en esos aspectos, sí. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilka Flores. Abstención. Wilka Flores, abstención. Ochoa Peso. Abstención. Ochoa Peso, abstención. Apaza Ordóñez. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, abstención. Violeta López. Sí, con abstención, con reservas en el 5.2.2. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, abstención. León Romero. Sí, con reserva en el 5.2.2. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Reategui Flores, abstención. Palma Mendoza. Sí. Palma Mendoza, sí. ¿12 a favor, 0 en contra, 6 abstenciones? Ha sido aprobado en mayoría con las modificaciones, en mayoría sobre la evaluación del decreto de urgencia 010, decreto de urgencia que modifica la ley 3039, ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, el mismo que será elevado al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el Congreso. Siguiente tema. Por favor, señor Gilio Violeta. Sí, presidente, muy breve, nada más. Le había pedido que me permita esta breve intervención por lo siguiente. Ayer, y en realidad hoy, se ha dado a conocer este proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional que deja fuera de lugar la demanda competencial presentada por usted como presidente del Congreso de la República y presidente de la Comisión Permanente. Y yo solamente en relación ya algunos de los colegas habían hecho algunos comentarios, quería hacer un breve comentario adicional. Efectivamente, si es que este va a ser el sentido final de la sentencia del Tribunal Constitucional, ojalá que los magistrados por el que tengo el mayor de los respetos tengan argumentos más consistentes y más inteligentes que el que nos ha presentado en su proyecto el doctor Ramos. Lamentablemente, el proyecto de resolución de sentencia del doctor Ramos carece de razonamientos básicos en los fundamentos de derecho constitucional. Esta suerte de supuestos extraordinarios para deducir la famosa denegatoria fáctica, la verdad no tiene precedentes en la historia del derecho constitucional peruano, por un lado. Y por otro lado, señor presidente y los colegas, hay que recordarle al país
cuál es la esencia, el sentido de fondo de la demanda competencial. La demanda competencial tenía un sentido: establecer si es que el Poder Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza sobre procedimientos de elección que la Constitución Política del Perú determina que es competencia exclusiva del Congreso de la República, es decir, la competencia para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, así como, en otros supuestos, para otros organismos constitucionalmente autónomos. En primer lugar. Y en segundo lugar, señor presidente, le quiero pedir también lo siguiente a usted, a través, por supuesto, de, del Procurador del Congreso de la República. Sería bueno que este debate, que además se ha dicho que va a ser público, lo cual saludamos, comience por establecer qué magistrados han adelantado opinión en relación a este caso, porque solamente quiero, tomando en cuenta algunas fuentes mediáticas, ¿no? Y de la radio, del 1 de noviembre de 2019, Eloy Espinosa, demanda competencial no paraliza las elecciones y seremos respetuosos de los plazos. O sea, para el señor Eloy Espinosa ya la demanda competencial no tendría ningún efecto legal. Marianela Ledesma, entrevista de Enrique Patrú del 5 de enero del 2020, las elecciones van y lo que se diga regirá hacia el futuro, es decir, cualquier cosa que pensemos en el Tribunal Constitucional lo recomendaremos al futuro, porque para efectos prácticos hoy no importa qué cosa es lo que diga la demanda competencial. Carlos Ramos Núñez no puede presentar demanda competencial ante el tribunal, viernes 4 de octubre del 2019, Diario Expreso. El doctor Sardón, proyecto para modificar la elección de tribunos fue pretexto para cerrar el Congreso, jueves 7 de noviembre del 2019, Andina. Carlos Ramos Núñez, integrante del TC, esto no es un golpe de Estado, sentenció, ¿no? 4 de octubre del 2019, entrevista de Karen Barbosa en El Comercio. Presidente, ojalá que el Procurador del Congreso haga las gestiones correspondientes, porque este debería ser el primer tema a tratar antes de la resolución de fondo que el doctor Ramos le ha presentado a los miembros del Tribunal Constitucional. Gracias. Agradeceré que me haga llegar los documentos, señor Violeta. Por favor, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Manifestar que suscribo cada una de las palabras expresadas en el informe presentado con la demanda competencial por el congresista Gilbert Violeta, porque efectivamente yo lo he puesto también hace un buen rato en las redes, porque el personaje que ha hecho esto es el Tribunal Constitucional, unos respetables, otros dudosos realmente. Yo no respeto casi todo, o sea, en lo normal, en lo protocolar, claro que sí, pero una persona sinuosa como el señor Ramos, que dice una cosa y después dice que no lo dijo, que adelanta opinión y que dice que no la adelantó, que dijo una cosa y después se desdice, eso es sinuosidad, torcido, que no dice las cosas claras, que las tuerce, que adelanta opinión dirigiéndola de alguna forma u otra, que es lo que he hecho permanentemente. Porque además acá no he evaluado, porque carece de contenido su respuesta. Y están en los medios de García Toma, Gustavo Gutiérrez, ya lo han manifestado en diferentes programas. La demanda está, la respuesta está mal dada, con carencia, pobreza de argumentos, simplemente con una simpatía cuestionada de favor al Ejecutivo. Esto es un hecho histórico, no se puede crear precedentes, porque el señor Vizcarra ha cerrado este Congreso de facto, porque así lo interpretó y así lo ha dicho, y eso no lo considera el señor Ramos en su demanda. O sea, no dice absolutamente que además no se consideran antecedentes importantes, como que el señor Vizcarra ha mandado al Congreso, si bien es cierto, el Ejecutivo tiene prioridad en los proyectos que acá se han dado, esa prioridad se ha cumplido con el reglamento, él ha hecho uso y abuso mandando todos los días propuestas, como si fuéramos como si fuéramos asesores funcionarios de la Presidenta de la República, y está equivocado. Es la ignorancia, la falta de respeto, la falta de roce social, la falta de roce político, de contenido político del Ejecutivo. Y lamentablemente con muchos ministros que dejan mucho que desear, acompañándolo en esta trayectoria perversa, dramática para el país. Pero además, acá el voto de confianza sí se le dio al Ejecutivo. Lo que pasa es que, por una puesta en manos, ellos quisieron jugar de otra manera. Perversa la actitud del Ejecutivo, perversa y vergonzosa. Es una vergüenza para el país, no solamente porque estamos a vísperas del Bicentenario, sino por comportamiento de tribunos que no han estado a la altura de su historia, de su circunstancia. No han estado a la altura. Ahí se han desvestido cada uno de lo que vienen a hacer. Y me alegro mucho que mañana podamos ver el debate en forma pública. Yo aprecio eso mucho a la señora Ledesma. Yo la entrevisté a ella personalmente, yo entrevisté a cada uno de esos miembros. Y entrevisté también al señor Ramos, que dejó mucho que desear en su vida privada.
Ahí lo voy a dejar. No me gusta meterme con el tema familiar, pero dejó mucho que desear. Pero además yo no voté tampoco por él. Acá hubieron errores porque se votan por amigos. No se vota por la gente que va a defender a la Constitución. Ellos son los custodios de la Constitución. Ellos protegen y solamente interpretan la Constitución. No pueden dar sentencias ni no, ellos interpretan la Constitución. Ellos no son el Poder Judicial ni la Fiscalía. La Constitución, lo que se propone, ¿se ajusta a la Constitución? ¿Es así o no es así? Esas son las cosas que tiene que contemplar. Y este señor, lamentablemente, vergüenza histórica para él, vergüenza histórica que ha registrado, ha hecho su propuesta sin considerar con un contenido pobre, paupérrimamente pobre, vergonzoso para el Perú, vergonzoso para un miembro del Tribunal Constitucional. Miembro del Tribunal, los de ahora, o en algunas decisiones, deja mucho que desear. Claro, uno puede no coincidir, no puede discrepar, pero son señores a carta cabal de moral, de principios, de valores, de respuesta a la Constitución del Perú. Más allá de la discrepancia, uno puede discrepar, pero también uno puede aplaudir a sus contendores o con los que discrepa. Pero eso es una posición vergonzosa. Suscribo cada una de las palabras que ha dicho y el porque se ajustan a la verdad y así ha sido. Y ojalá que el procurador del Congreso esté a la altura de las circunstancias, sino hay que pedir ayuda también. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Coincido evidentemente con lo señalado por los anteriores colegas, pero quiero resaltar algo que es positivo. Y es que esta ponencia entiendo que oficialmente ha sido colgada dentro de la página web del Tribunal Constitucional, que se haya decidido que el debate vaya a ser público y que podamos conocer cuáles son los argumentos jurídicos que estos abogados vayan a esgrimir al momento de tomar una decisión. Y lo digo de una manera muy sencilla o de una manera muy clara, porque cada uno de esos abogados va a tener que vivir con la decisión y con los argumentos que vayan a tener al momento de la votación. Exactamente, no solamente esta va a ser una decisión que los va a identificar de por vida. Yo creo que ellos tienen que ser conscientes que los va a identificar a ellos, a su familia. Y quiero ver en realidad la cara de los alumnos a los que van a tener que enfrentar el día que después de emitir, su voto, vayan a regresar a las aulas universitarias. Yo la verdad es que no quisiera estar en su pellejo. Por eso creo que una de las mejores cosas que nos ha podido suceder es que hayan decidido que esa discusión sea total y absolutamente pública. Ese día yo creo que deberíamos invitar a las universidades que tienen su carrera de Derecho a que los alumnos escuchen, estén presentes. Porque creo que no solamente es un hecho histórico, sino que es un hecho tan importante para definir lo que vaya a suceder en adelante en nuestro país. Leo evidentemente con preocupación que el magistrado Ramos sostenga que una norma en derecho público no necesita ser expresa. Con una posición como esa, presidente, olvidémonos de la seguridad jurídica de nuestro país. Esto no es un tema solamente del Congreso de la República. Esto va a marcar un derrotero hacia el futuro. Si nosotros acogiéramos al día de hoy, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional acogiera esa ponencia del doctor Ramos, literalmente el sistema jurídico de nuestro país se va al tacho. Gracias, presidente. Congresista Karina Beteta, Salgado y Arana. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, creo la historia pone cada tema en su lugar. Y seremos testigos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos serán testigos de lo que ocurrió un 30 de septiembre que atentó la democracia de nuestro país. Entiendo que para algunos colegas, algunos profesionales, algunos opinólogos, le pareció correcto el cierre del Congreso. Creen que hubo una denegatoria fáctica, porque ellos creen. Sin embargo,
La Constitución es clara. Todos hemos sido testigos que este Parlamento sí le otorgó el voto de confianza. Todos son testigos que, de acuerdo a la Constitución, el único, de manera constitucional, una de las atribuciones que tiene el Parlamento es la de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Así como el Parlamento eligió con esa misma fórmula, con ese mismo juego jurídico que la eligieron a los hoy 7 miembros del Tribunal Constitucional, procedió a elección de la misma manera a un miembro del Tribunal Constitucional. ¿En qué momento esa misma regla de juego de elección de los miembros del Tribunal Constitucional se convirtió en ilegal? ¿Se convirtió en inmoral? Para que de manera dictatorial se haya procedido al cierre del Congreso. Sé, y todos hemos sido testigos de un adelanto de la ponencia de un miembro del Tribunal Constitucional. Pero lo raro, y bueno, a mí no me extraña que cuando se vive en dictadura ya nada nos puede sorprender. Que cómo se le puede conceder a alguien que ya había adelantado opinión a 4 días de cerrado el Congreso de la República para que sea ponente de una demanda competencial, sabiendo de la decisión que iba a tener finalmente. Ahora, no solamente ello, también se ha visto que otros miembros del Tribunal Constitucional hayan adelantado opinión. ¿Eso qué significa en materia jurídica? Simplemente que se ha generado una inseguridad jurídica. El día de la decisión, todos los miembros del Tribunal Constitucional tendrán que cargar con esa resolución de por vida, pero no solamente ellos, sino sus familiares y toda su generación, si fueron capaces de defender la Constitución o primó sus intereses económicos o primó algún chantaje que pudieran haber sobre ellos.